vamos a aprender un poco más sobre el calor y cómo utilizarlo en nuestras estrategias bioclimáticas. El calor o energía térmica es una propiedad de los materiales y fundamentalmente nos va a interesar el intercambio de esta energía dentro del sistema. Por medio de conocer estos mecanismos de transferencia, vamos a poder desarrollar estrategias que nos permitan ganarlo en invierno y almacenarlo, y retardarlo y evitarlo en verano. Como se habrán dado cuenta, no hablamos de frío, ya que el frío por definición no existe, sino que la manera apropiada de referirse al frío es como ausencia de calor. Cuando no hay intercambio de energía en forma de calor entre dos sistemas, decimos que están en equilibrio térmico. Cuando están en equilibrio térmico dos objetos es porque están a la misma temperatura. La temperatura es la manera que tenemos de medir el calor, como una magnitud física, y expresa, justamente el nivel de calor. La escala relativa para medirla es la de grados Celsius, y es relativa a dos puntos arbitrarios que representan dos cambios importantes de fase de estado del agua. El grado 0 corresponde al punto de congelamiento, es decir, el paso de estado líquido a estado sólido. Y el valor 100 corresponde al punto de ebullición, es decir, al paso de estado líquido a estado gaseoso. Cada centésimo de ese rango es un grado Celsius. Posteriormente surge la definición de cero absoluto, propuesto por Lord Kelvin. Es la temperatura más baja posible, donde las partículas no tienen ya movimiento. Este valor cero corresponde a los menos 273 grados de la escala Celsius y utiliza los mismos intervalos. La termodinámica es la rama de la física que estudia las relaciones entre el calor y su movimiento para generar energía. Su principio cero básico indica que si tenemos dos objetos a diferente temperatura y están en contacto, ambos van a intercambiar calor hasta llegar a un equilibrio térmico, hasta que las temperaturas se igualen. Este intercambio o transferencia de calor entre sistemas puede realizarse por medio de tres tipos de transferencias: por medio de conducción, convección o radiación. La transmisión de calor por conducción es un proceso basado en el contacto directo de dos cuerpos. No tiene intercambio de materia y en este mecanismo el calor va a fluir desde el cuerpo más caliente hasta el cuerpo más frío. La transferencia de calor por convección ocurre cuando un gas o un líquido transportan la energía térmica desde un cuerpo hasta el otro. Y finalmente, la transferencia de calor por radiación no va a necesitar un intermediario sólido, líquido o gaseoso, sino que son ondas electromagnéticas las encargadas de transportar este calor. Este tipo de energía puede realizarse aún en el vacío. Para graficar la conducción tenemos esta barra de hierro que, como todos los metales, es un material que es buen conductor del calor. A esta barra le aplicamos una fuente de calor en uno de los extremos y vamos a ver que pasado una determinada cantidad de tiempo todo este calor va a llegar hasta el otro extremo. Entonces podemos decir que la barra condujo el calor desde un extremo hasta el otro. La convección tiene su origen en las diferencias de densidad. Cuando un fluido se calienta, se expande y por lo tanto pierde densidad. Entonces, si una capa de un fluido que está a menor temperatura va a ser más denso, va a tender a ocupar el espacio que deja un fluido más caliente y menos denso al desplazarse hacia arriba. En este ejemplo tenemos un volumen de agua que puede estar contenido en una olla. La olla tiene una fuente de calor en la parte inferior y esta fuente de calor va a calentar la base de la olla y por conducción la base de la olla va a calentar una delgada capa de agua que está en el fondo de la misma. Al calentarse, esta delgada capa de agua va a perder densidad y por lo tanto va a tender a desplazarse hacia arriba y va a reemplazarla ese espacio el agua más fría y más densa que está en la parte superior. De esta manera comienzan a generarse estas corrientes que explicábamos antes.
Cuando observamos que el agua está hirviendo a borbotones, podemos visualizar estas corrientes convectivas. La convección del aire, en este caso el aire forzado, va a refrescar al perrito. Entonces veamos, este perro que tiene calor se va a poner delante del ventilador que fuerza el aire a temperatura ambiente a través de su cara. Si nos fijamos, las flechas que salen por detrás del perro van a ver que se están llevando un poco de este calor excedente que le sobra. Entonces, retirando ese exceso de calor, el perro es como se refresca. Finalmente, las ondas electromagnéticas, que están compuestas por un campo magnético y por un campo eléctrico. Estas ondas, como decíamos, se pueden desplazar aún en el vacío. El comportamiento que tengan esta radiación electromagnética va a depender de la longitud de onda, del largo que tenga esta onda de desplazamiento y de la frecuencia, es decir, de la cantidad de ciclos por segundo. Entonces, de esta manera podemos tener rayos gamma, rayos ultravioleta, rayos infrarrojos. Aún el campo de luz visible es también por la radiación, por las diferencias de frecuencia de la radiación. Podemos sentir y percibir la radiación del sol, por ejemplo, cuando estamos tomando sol, al margen del daño, ¿no?, que genera esta radiación en la piel. Podemos sentir el calor y visualizar su efecto a través del bronceado de la piel. Como todos los cuerpos van a emitir calor, aún el cuerpo humano es uno de ellos. Y en esta termografía lo que podemos ver es ver la temperatura. Lo que hace la cámara termográfica es traducir a una escala de colores estas diferencias de radiación de los cuerpos que van a tener más radiación cuantos más calientes se encuentren. Como vemos en el cuerpo humano, la parte central del tórax y de la cabeza van a estar más calientes que las extremidades, que las manos y los pies. Bueno, al inicio de este video comentamos que comprender el calor nos iba a permitir gestionarlo de manera inteligente para plantear estrategias. Y fundamentalmente vamos a usar dos propiedades del calor. Una es la masa y otra es la resistencia térmica. Masa es cantidad de materia y va a tener un efecto de inercia en el edificio. Los materiales que tienen mucha masa son, por ejemplo, el hormigón armado, la piedra, el agua. Tienen en común que tienen alta densidad y una capacidad grande de almacenar calor. Si bien permiten la conducción del calor, porque en general son buenos conductores, los materiales con masa van a retrasar el paso del calor. Mientras que la resistencia térmica es la capacidad de una capa de material en oponerse al flujo de calor. La mayor resistencia térmica va a proveer aislación térmica que va a ser más eficaz. ¿Cómo podemos obtener una mayor resistencia térmica? Bueno, como vemos en esta fórmula, es o aumentando el espesor, que está en el numerador, o reduciendo la conductividad, que sería eligiendo materiales que sean menos conductores. En general son materiales livianos, con baja densidad y que van a impedir la fuga de la energía térmica. De esta manera podemos tomar una taza de té sin quemarnos la mano o sostener un recipiente de helado sin que el calor de la mano se transfiera al helado y que lo derrita. ¿Cómo se utiliza? Bueno, supongamos que tenemos que edificar en una localidad en la que un día típico sigue este patrón de temperatura. Adoptamos una zona de confort que va a estar entre los 18 y los 26 grados aproximadamente y al superponerla observamos que hay una breve parte del día en el que la temperatura exterior coincide con nuestra zona de confort, mientras que hay otra parte donde la temperatura es excesiva, está por encima, y en otra parte es deficiente, me falta calor para estar en confort. Entonces, ¿qué pasaría si yo pudiera tomar todo este calor que me sobra en unas horas del día y utilizarlo en las horas que me falta? Entonces lo que puedo hacer es acumularla, almacenarla en la estructura de mi edificación y en todos los materiales que lo componen para que se disipe intentando llegar a este equilibrio térmico
que rezaba la ley cero de la termodinámica a la noche cuando está más fresco por afuera. Entonces, el patrón de térmico interior se va a acercar mucho más, como vemos en esta línea, a mi zona de confort. Por otro lado, la resistencia térmica, utilizándola en una vivienda, nos va a dar como resultado una vivienda súper aislada. Y esto va a hacer va a provocar la conservación de la energía. Es decir, que todo el calor que generan las personas o que emiten las personas y hasta el equipamiento que utilizan en las casas no se disipe hacia el exterior, sino que cumpla la función de calefaccionar o aclimatar la vivienda. Esto en invierno funciona de esta manera, y en verano va a hacer que que se produzca seguramente sobrecalentamiento en función de que existan cargas internas. Mientras no existan cargas internas, la temperatura va a ser igual a la del exterior.